A continuación disertará el doctor Gerardo Leota. Gerardo es doctor en Ciencias Veterinarias, investigador independiente de CONICET, asesor técnico del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas. Su especialidad es la evaluación integral de la cadena de producción de la carne bovina, cuantificación de riesgo y calidad microbiológica para el diseño de acciones de mejora. Hola, muchas gracias por la invitación a este webinar INTA. Mi nombre es Gerardo Leota, soy investigador independiente de CONICET y tengo como lugar de trabajo el Instituto de Genética Veterinaria, una unidad ejecutora de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de La Plata. El día de hoy me voy a referir a la aplicación de algunas intervenciones para reducir la carga bacteriana en plantas frigoríficas bovinas. Y antes de eso, hago un pequeño resumen de qué se trata la industria frigorífica y dónde se pueden implementar algunas de estas intervenciones. Podemos partir desde corrales. Corrales es donde llega la hacienda y hasta que esta ingresa al área de faena. En faena es donde se produce la insensibilización, el sacrificio y el cuereado, hasta que tenemos como producto terminado una media res. Esa media res pasa a cámaras, donde va a sufrir un proceso de maduración de aproximadamente unas 24 horas, y luego de ese tiempo la media res se cuartea. Esto quiere decir que se divide en trozos. Esos trozos pasan después al área de despostada, estoy hablando de un ciclo 1, ciclo 2, y en el área de despostada el producto final van a ser cortes envasados al vacío, generalmente en cajas que pasan luego a depósitos. Y en esto me estoy refiriendo a un frigorífico que tiene un sistema de aseguramiento de la calidad y que tiene como destino un producto de exportación. Acá vemos una foto de corrales, cumpliendo todas las características para establecer claramente y respetar el bienestar animal. Esta es una playa de faena. Acá podemos ver una foto de cámaras. De cuarteo, lo que se hace precisamente es separar la media res en 2, en 3 o en 4 cuartos, depende el destino del producto, el tipo de corte que se quiere obtener y la distribución. De allí los cuartos pasan al área de despostada, donde se van a separar los distintos cortes, se va a quitar el hueso en muchos de ellos, y después el producto final de esa etapa son cajas que pasan a depósitos que pueden ser congelados o refrigerados. Refrigerados estamos hablando de entre 1 y 2 grados, y depósitos de congelados que están por debajo de 18 grados. Todo este proceso tiene que estar garantizada la calidad, la inocuidad, mediante un sistema de aseguramiento de la calidad, que generalmente lo que se utiliza es un análisis de peligros y puntos críticos de control. Por supuesto que se respetan las buenas prácticas y todos los requisitos establecidos en un sistema de aseguramiento de calidad. Cuando hablamos de intervenciones podemos mencionar dos grandes grupos de intervenciones, aquellas que son físicas y otras que son químicas. Ya Sergio Baudaña les comentó a los fundamentos y las aplicaciones que pueden tener este tipo de intervenciones. ¿Y para qué implementarlas? Bueno, pueden ser para reforzar el sistema de aseguramiento de la calidad del HACCP, para reducir peligros biológicos, para aumentar la vida útil de los productos terminados y para mejorar las características sensoriales. Ahora sí que quisiera compartir algunas premisas sobre intervenciones en la industria frigorífica. Primero, tenemos que considerar que tienen que estar aprobadas por la autoridad sanitaria. En Argentina, la autoridad sanitaria es SENASA, Servicio de Calidad Agroalimentaria, de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación. Después tenemos que pensar que se utilizan para reforzar el sistema de HACCP, y no para enmascarar malas prácticas. Entonces esto hay que dejarlo muy claro. Ya se aplican buenas prácticas, se aplica un sistema de aseguramiento de la calidad y aplicamos intervenciones para reforzar ese sistema. Debemos considerar que ninguna intervención es 100% efectiva. Entonces es importante saber un poco la eficiencia que tienen estas intervenciones y no generar falsas expectativas. Es interesante en este caso también
contemplar la posibilidad de sumar intervenciones. Aplicar varias intervenciones va a ser un resultado más exitoso. Y cada una de estas intervenciones que se apliquen deben estar validadas. Debe haber un proceso de validación antes de utilizarlas. Acá vemos algunas de las intervenciones en corrales. Se trata del lavado de los animales y en distintos lugares del mundo se utilizan o se aprueban productos para el lavado. Por supuesto que respetando el bienestar animal, siempre se mojan las patas o el vientre, que es donde están más contaminados o con mayor carga de materia fecal. Nosotros hicimos un estudio hace algunos años para evaluar algunas de las intervenciones en corrales. Probamos agua electroactivada, agua clorinada, un producto comercial combinado que se llama isoclor, y agua ozonizada en distintos lugares, en distintos momentos de la línea de producción en frigorífico. Y aquel que nos dio mejor resultado fue el agua electroactivada en 100 partes por millón. Cabe aclarar que el agua electroactivada no tiene ni olor, no tiene sabor, no mancha, no deteriora las instalaciones. Es una muy interesante aplicación para el lavado de hacienda, previo al ingreso a la faena. Y ahora sí les comento algo de lo que está aprobado, de las intervenciones que están aprobadas. En el año 2014, mediante resolución 247, SENASA define claramente a los agentes de descontaminación. Y acá me permito leerlo. Se entiende por agentes de descontaminación de las superficies de las canales o carcasas aquellos elementos físicos, por ejemplo, vapor de agua y vacío, o químicos, ácidos orgánicos diluidos en su composición, condiciones, proporciones y métodos de aplicación aprobados por SENASA, que tienen por objeto disminuir la carga bacteriana en todas las especies de faena permitida, pudiendo aplicarse luego del lavado y escurrido previo al enfriado. Y en este sentido podemos ver la aplicación de vacío y vapor sobre un animal que ya fue sacrificado, sobre el cuero. Esto es muy interesante y en ensayos que hemos realizado pudimos demostrar que se redujo hasta 3 órdenes logarítmicos la carga bacteriana sobre la línea de apertura del animal cuando se va a hacer el cuereado. Esto favorece muchísimo y evita la contaminación desde el cuero a la carne. La misma intervención, ya sin el cuero del animal, en otro lugar de la línea de faena, se aplica en lugares definidos, como puede ser la línea de aserrado de media res o en los cortes del cuarto trasero, que pueden llegar a tener alguna contaminación. Entonces, con esta intervención, lo que se hace es quitar cualquier tipo de un pelo o algo que haya quedado del cuero sobre la media res y se aplica vapor de agua. En el año 2015, y luego de una serie de trabajos realizados con Escherichia coli, productor de toxina Giga, y después de determinar cuál era la presencia de este grupo bacteriano en medias reses y en productos cárnicos de la Argentina, también por presiones de los mercados exigentes como puede ser Estados Unidos y particularmente la Unión Europea, hicimos un monitoreo de Escherichia coli y vimos que con un sistema de aseguramiento de la calidad y buenas prácticas no era suficiente para mantener el criterio que estaba estableciendo la Unión Europea, algunos puertos de frontera de la Unión Europea, de tolerancia cero a ESTEC, a Escherichia coli, productor de toxina Giga, todos los serotipos. Acá no se discriminaba, todos los serotipos. Entonces, trabajamos con base en la resolución de SENASA y hicimos una validación en planta de 9 intervenciones. Estas intervenciones fueron agua caliente, que si bien en la resolución de presidencia de SENASA habla de vapor de agua y no de agua caliente, en las últimas semanas habría sido aceptado por SENASA la utilización de agua caliente directamente y no vapor de agua. Entonces, nosotros en este trabajo utilizamos agua caliente a 82-87 grados centígrados durante 3 a 4 segundos con una cabina automatizada.
Otra de las intervenciones fue el agua electroactivada, con 43 a 64 partes por millón. Acá la aplicación fue manual, con mochila. En la tercera intervención fue ácido láctico al 2%, a temperatura ambiente y con arco. En este caso, la aplicación del ácido láctico fue luego de un oreo continuo. Al finalizar el oreo continuo, o sea, la media red llegaba escurrida de agua en un oreo que tenía una duración de aproximadamente 30 a 40 minutos. La cuarta intervención fue ácido láctico al 3% con una cabina automatizada y el ácido láctico a unos 45 o 55 grados centígrados, como indica el elaborador del ácido, el proveedor del ácido. En la quinta intervención, ácido láctico al 2% a temperatura ambiente, aplicado manual. Sexta intervención validada en este estudio fue el ácido cítrico al 2% a temperatura ambiente y con arco. La séptima intervención fue ácido acético al 2% a temperatura ambiente y manual. La octava, ácido acético al 2% a temperatura ambiente y con arco. Y la última, Inspect, que es un producto comercial al 0,2% con una cabina automatizada. De estas, con las que tuvimos mejor resultado para disminuir la presencia de STEC y el recuento de enterobacterias, Escherichia coli, coliformes genéricos, fue, en primer lugar, el ácido láctico al 2% a temperatura ambiente y con arco. Esto es importante destacar que lo que mencioné anteriormente, la aplicación del ácido se dio luego de un oreo continuo, la media res estaba escurrida. Y además el volumen de ácido que se aplicó en esta instancia fue de casi 3 litros por media res. 3 litros de ácido láctico al 2% por media res. Después, en orden de eficacia, podemos mencionar el ácido láctico al 3% con la cabina automatizada. Esta sí es una cabina automatizada comercial que genera una nube bárbara sobre la media res, pero la media res tenía el lavado previo a unos 10-15 metros, entonces llegaba bastante mojada, y eso evitaba que el ácido láctico pueda actuar tan eficientemente como sí lo hizo en esta intervención 3. Y la otra que tuvo muy buena performance fue el agua caliente, durante 3 a 4 segundos con la cabina automatizada. También destaco de este estudio que demostramos claramente que la intervención manual no es efectiva. Entonces, con base en estos resultados, desestimamos la utilización manual de cualquiera de estas intervenciones químicas. Me refiero a los ácidos orgánicos. Es mejor tener un arco semiautomatizado que hacer una aplicación manual. Acá vamos a ver algunas fotos. Esta es una intervención con una cabina para la aplicación de ácidos orgánicos, ácido láctico. Por supuesto que tenemos que pensar en el deterioro de las instalaciones y en el malestar que puede generar el olor al ácido, entonces hay que tener unos buenos sistemas de ventilación y extracción de todos los vapores que generan estos ácidos. Acá vemos un arco, un semiautomatizado que está justamente al final de este oreo continuo que les mencionaba anteriormente. Esta es una cabina de agua caliente a 85 grados, donde lo que se aplica son chorros de agua caliente, literal, sobre la media res de los dos lados, de la superficie externa y de la superficie interna. En el último tramo de esta cabina lo que se aplica es agua fría, entonces esto también genera un shock térmico que también favorece a la reducción de la carga bacteriana. Este es un pasteurizador de medias reses. Este equipo se está instalando en este momento en alguna planta de Argentina. Es muy interesante, es una cabina comercial que garantiza este proceso de pasteurización basado en agua caliente sobre las medias reses. Otra de las intervenciones es el ozono en cámara. El ozono hay distintos trabajos que refieren a una reducción en la merma de las medias reses, con una carga de ozono de 6 a 10 partes por millón. Esto también está demostrado que reduce
la carga de microorganismos indicadores, elimina bacterias patógenas, tendría un impacto sobre la vida útil y produce mejoras sensoriales. En este momento estamos llevando adelante un estudio para ver si es factible y si podemos demostrar que tiene todas estas ventajas. Digo, estamos haciendo estudio en planta, ¿no? En este momento. También se puede aplicar, o en algunas plantas se aplica el ácido láctico sobre cuartos al ingreso de la despostada. Esto también refuerza la decontaminación y la posible contaminación que se puede dar durante el proceso de cuarteo. Y al final de la línea de despostada, particularmente en productos como los recortes, algunos compradores, empresas que compran recortes para la elaboración de hamburguesas, solicitan que se aplique ácidos orgánicos como el ácido láctico. Acá vemos un arco automatizado para el rociado de los recortes antes de ser embolsados para enviar a una planta elaboradora de hamburguesas. Productos terminados del proceso podemos mencionar cortes envasados al vacío, hamburguesas supercongeladas o carne molida envasada. Y acá entra la última intervención a la que voy a hacer referencia, que es la irradiación o la pasteurización en frío. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 174, modificado por resolución conjunta en el año 2017, acepta la aplicación de radiación ionizante o energía ionizante para someter a los alimentos a este tratamiento y reducir la carga bacteriana. En esta modificación del año 2017 se incluyen carnes de aves, bovina, porcina, caprina y otros subproductos cárnicos que pueden ser frescos o congelados. Y además se incluye el límite máximo de kilogray que se permite para la aplicación de esta tecnología. Y se aclara que la irradiación de alimentos solo se justifica cuando responde a una necesidad tecnológica o cuando contribuye a alcanzar un objetivo de higiene alimentaria y no debe ser utilizado en sustitución de las buenas prácticas de manufactura. Algo que claramente ya mencioné al principio. Nosotros, junto con el grupo de INTA, hemos realizado algunos estudios sobre irradiación y junto con el equipo de investigación de la CONEA para evaluar la reducción de la carga bacteriana, particularmente de Escherichia coli, productor de toxina Shiga, en recortes y en carne molida. Los resultados que hemos tenido fueron muy alentadores. Se logró reducir, esto es en condiciones de contaminación experimental, se logró reducir hasta 5 órdenes logarítmicos en la presencia de STEC, de Escherichia coli productor de toxina Shiga. Y además no hubo cambios sensoriales en ninguno de los productos evaluados. O sea que tiene una gran expectativa, nos generó la aplicación de esta tecnología. Pero actualmente no es posible implementar la irradiación o la pasteurización en frío debido a que no hay equivalencia entre el Código Alimentario Argentino y su artículo 174 y el digesto de SENASA, el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, el decreto bajo decreto 4238, porque no se incluye y todavía no se analizó la aplicación de irradiación en productos cárnicos. Y si SENASA no lo reconoce, esto no se puede aplicar porque las plantas elaboradoras deben estar, o las de irradiación, deben contar con una inspección de SENASA para poder aplicar esta tecnología por parte sobre productos cárnicos. Y finalmente, para terminar, repito algunas de las premisas que mencioné al principio de esta charla sobre las intervenciones en la industria frigorífica. Deben tener aprobación de la autoridad sanitaria, por ese motivo todavía irradiación no se aplica en carne. Sirven para reforzar el sistema de aseguramiento de la calidad, pero no para enmascarar malas prácticas. Si un frigorífico no aplica buenas prácticas, no se recomienda bajo ningún punto de vista que aplique intervenciones. Ninguna intervención es 100% efectiva. Es muy interesante sumar intervenciones para tener un mejor resultado y por supuesto que cada intervención debe contar con su proceso de validación.
Muchísimas gracias.